Para mí es un honor poder estar en este auditorio, saludar a nuestros directores generales de línea, pero particularmente a quienes han sido anfitriones durante ya, esta será 3 jornadas en un mes, a la directora del despacho de alcaldía, ciudadana Ana Rondón, al coronel Franklin, director general de la Policía del Municipio Libertador, que hoy me acompaña, igualmente los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana presentes, funcionarios de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. Ya la doctora Karin nos dio una explicación de cómo funciona una dirección general vinculada al tema que voy a tratar el día de hoy, y que en lo personal sentía que antes de nosotros llegar al Ministerio Público era como un jarrón chino, a pesar de lo trascendente que es un tema tan grave, delicado, trascendental como es el tema de los derechos humanos. Incluso ni siquiera se llamaba Dirección de Derechos Humanos, sino de derechos fundamentales. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y los derechos humanos no son derechos fundamentales? Era hasta extraño eso, ¿no? Y al igual que otras direcciones de alto rango, como la Dirección contra Delitos Comunes, contra la corrupción, entre otras, estaban todas adscritas a una dirección general, cuando las mismas por su temática tenían que tener un rango, repito, de dirección general, con sus directores de línea, coordinadores, por lo denso de un tema tan delicado como ese. Parte de la reestructuración que hicimos fue, entre otras, darle a esta dirección el rango de dirección general, al igual que la dirección general ahora existente contra la corrupción, contra delitos comunes, y obviamente adscribir el tema ambiental que está dentro de del título 3 que me honré en organizar junto con varias ONG de derechos humanos de la época, colaboradores, y que, por cierto, ese título, no olvidemos que Hugo Chávez presenta el decreto a favor de abrir un proceso constituyente, un referéndum. Fue aprobado, luego hubo la elección constituyente, y cuando hubo la elección constituyente, Hugo Chávez va a la Asamblea Nacional Constituyente y presenta un anteproyecto de constitución. Él decía que no podía él ser tan, en ese sentido, superficial en proponer un proceso constituyente para una nueva constitución sin que presentase un anteproyecto para que fuese discutido, obviamente, por la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que quiero destacar es que yo pertenecí, a pesar de nuestra corta edad en aquel tiempo, junto con notables, lo llamaban los notables, entre otros, me acuerdo, estaba Jorge Olavarría como miembro de esa comisión, Germán Escarrá, el que era director de la COPRE, ahorita no me acuerdo el nombre, para la reforma de la Constitución, que nunca reformaron un artículo. La COPRE duró como 15 años y no reformaron un solo artículo de la Constitución del 61. Y yo recuerdo que mi labor en ese consejo fueron dos: la Comisión Presidencial Constituyente, que asesoramos a Chávez para preparar el decreto que él presentó el 2 de febrero para iniciar en Venezuela, sí o no, un referéndum que dijera sí o no
a que se hiciera una asamblea constituyente. Pero luego hubo otro, el Consejo Presidencial Constitucional, que fue el que redactó ese anteproyecto. Y yo recuerdo que fue incluido nuevamente en esa comisión asesora y hice un esfuerzo notable, enorme, para que ese anteproyecto que presentase Hugo Chávez tuviese todo lo más avanzado, todo lo más condensado de las luchas, tanto civiles como académicas, en materia de derechos humanos. Y yo quiero darle un punto a favor, un punto de honor a Hugo Chávez, porque como se le quería presentar a él de manera fea, muy negativa, como dictador, como tirano. Recuerdo que decían que era un cara pintada, que él quería hacer lo que los cara pintadas sureños en Argentina hicieron contra la democracia que derrotó a la dictadura argentina. Tantas cosas negativas. Y él confió en mí y yo me di cuenta que le di una supremacía enorme a el tema de los derechos humanos, puesto que ese título 3 que ustedes ven en la Constitución, yo diría que en un 50, en un 60% fue el anteproyecto que Hugo Chávez presentó a la Asamblea Nacional Constituyente. Obviamente la Asamblea Nacional Constituyente sesionó durante 6 meses, todo lo que él presentó se mejoró, se amplió, se discutió, pero la base programática de ese título 3 que ahorita tenemos, incluyendo la creación de la Defensoría del Pueblo, ya estaba en el anteproyecto que Chávez presentó el 4 de agosto del año 1999. La Asamblea Constituyente sesionó en los términos de debatir una nueva constitución hasta diciembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y su última sesión fue en enero del año 2000. Dicho esto, tengo que revelar, expresar ese reconocimiento a un militar bolivariano, patriota, pero profundamente humanista, profundamente atento al tema de los derechos humanos, tanto en foros nacionales como en foros internacionales, como es el presidente Chávez. Yo quiero rendirle un aplauso a esa batalla, porque si no fuera por él, vamos aquí a hablar claramente, si no fuera por él, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Venezuela hubiera seguido siendo colonia estadounidense y se siguiese practicando en Venezuela el terrorismo de Estado que se implantó como sistema de gobierno. Me sorprende que aquí haya, me sorprende favorablemente que haya exalumnos a los cuales le pude dar clase en esa cátedra. Pero vean este detalle, eso se da porque gana la alcaldía de Caracas Aristóbulo Istúriz en el año 93, que venía de las corrientes sociales de izquierda, y ante una propuesta que yo hago, siendo, gracias a esa victoria de Aristóbulo Istúriz, las cosas no son, yo diría, por casualidad, sino hay una causalidad o una mezcla de las dos. Yo comencé estudiando letras en Mérida, no derecho, pero allí conocí a una gran patriota que era militante revolucionaria de nombre Rosaura Sierra. Fuimos grandes amigos en el año 81, 82, 83. Luego, al ganar Aristóbulo Istúriz, ella, que era dirigente popular de la causa R ya en Caracas, yo trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso
junto a un luchador que en ese momento yo le reconozco todo su mérito, Enrique Ochoa Antich, llevaba el tema de los derechos humanos, de los jubilados, de los pensionados. Yo era abogado de esa comisión. Fui abogado de esa comisión luego de ser freelance en ONG de derechos humanos, como la Comisión Municipal de Petare, el padre Matías Camuña, un célebre luchador por los derechos humanos, un padre, un párroco de Petare. Y ya me había dado a conocer en esa materia. Y Rosaura entra a trabajar, ya no en la alcaldía, está en la alcaldía del Poder Ejecutivo, entra a trabajar en la Cámara Municipal, como decir el Poder Legislativo. Allá había comisiones, y había una comisión que era la más delicada, la más importante, se llamaba Comisión de Seguridad Pública, Comisión de Protección Ciudadana y Seguridad Pública. Ella me invita entonces a que me salga del Congreso y me venga a trabajar con ellos. Yo le dije, con mucho gusto, pero me gustaría entonces poder fundar, y tuve que hacer un proyecto, imagínate, un proyecto de esa época, serían 2 horas, pero era un proyecto de creación de la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Municipal de Caracas. Y lo más interesante de todo fue que esa oficina fue la primera oficina que perteneciese a una Cámara Municipal y a una alcaldía de toda Venezuela. Porque, ¿qué le importaba a un alcalde? Repito, no quiero caer en polémicas, pero ¿qué le pudiera importar a un alcalde adeco o copellano crear una oficina de derechos humanos, si más bien los gobiernos que ellos representaban aplastaban los derechos humanos de una manera tal? Aquí veo a Alvarito Cabrera, al final pertenecía al grupo Provea. Si estuviera, me hubiera gustado que invitásemos, bueno, se me olvidó, Alfredo Ruiz, era él el secretario general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, pudieran dar fe de lo que aquí estoy diciendo. Usted iba como activista de derechos humanos, como miembro de una ONG, incluso la Fiscalía General de la República, cuando estaba el padre Olazo, pero ¿quién era el fiscal general? Era Escobar Salón, a llevar una denuncia sobre derechos humanos, sobre violación a derechos humanos, pero estamos hablando de masacre. Allá era muy de moda la masacre, ponte, del Amparo, la de Yumare, la de Caracazo, pero también en Caracas, la masacre que dirigía un grupo élite de exterminio que la dirigía el sargento Florencio Escalona. No se me olvidará nunca ese nombre, ¿no? Este señor mataba con su grupo 5 o 6 personas. Decía que fue un enfrentamiento y era un enfrentamiento. ¿Por qué te ríes? No entendí nada. ¿Qué dijiste? ¿Qué? No, mira, pero eran espantosas. La masacre del barrio, cualquiera que ustedes imaginen, de Katia, la de Petare, la de no sé qué, ¿cuántos muertos eran? 4 o 5 jóvenes, pero es que ni siquiera eran delincuentes. Hubo uno que fue brutalmente terrible, no se me olvidará, del año 92. Y esto tiene que ver con la clase que estoy dando. Venían unos motorizados, estoy hablando como de 6 motorizados, en pleno diciembre, vestidos de Navidad, con unos gorros de no sé quién lo recordará, los que están aquí más antiguos pueden recordarlo, de San Nicolás. Florencio Escalona, él, con su grupo, acribillaron a los 6, 7 y los mataron. Y dijeron, para justificar esa muerte, que eran unos boinas rojas del MBR 200 que iban a liberar a Chávez de la cárcel de Yare. Y el lugar donde caen abatidos nada tenía que ver con Yare, era
equidistante a todo eso, ¿no? La masacre de Blandín, me acuerdo. Ok, el padre Olazo hacía su esfuerzo, nos atendía, pero después que nos remitían a un fiscal, porque eso era que uno tenía el enlace con el padre Jesús, Mario Olazo, eso, ¿cómo tú podías combatir a un cuerpo policial o a un Estado, a un gobierno que protegía a esos criminales? Entonces la excusa era el combate, entre comillas, a la delincuencia. Había una ley en esa época, no sé si la recordarán algunos, la ley de vagos y maleantes. Qué terrible. Eso yo creo que no hay un antecedente similar a esa ley en el planeta, me van a perdonar. O sea, la ley de vagos y maleantes, por tu aspecto físico, tú podías ser detenido y privado de libertad no días ni semanas, sino meses o años. Entonces era criminalizar la pobreza o que no pudieras tener un trabajo. Entonces, ¿quién pudiera ser sujeto a eso? Literalmente casi siempre era el género masculino los detenidos. Por tener un pelo largo, por tener una barba, por estar en una plaza. Llegaba una redada de la policía, era la tristemente célebre Policía Metropolitana, y créanme lo que les digo, la persona duraba secuestrada largos periodos de tiempo, y por eso las cárceles estaban todas hacinadas y eran masacres diarias. Era algo del inframundo, pero esa era la democracia perfecta. Hablar del retén de Katia, créanme que era hablar de la monstruosidad más grande había y por haber, pero eso no era la única. La cárcel La Pica, me acuerdo, pero era normal, y las policías creían que era normal llegar a un lugar, ver a unos jóvenes, pegarlos contra la pared, caer. Había unas peinillas que literalmente eran unos machetes, o sea, de eso de cortamonte, y las palizas con las peinillas podían lograr lesionarte a un punto que podías terminar hospitalizado. Y eso era normal, eso era parte del trabajo policial. Díganme ustedes si eso es una buena práctica policial. Dios mío, pero era normal aquí. Que hubiese una manifestación de estudiantes y la gente saliera a las calles. No estoy hablando de guerrilla, no estoy hablando de grupos armados, estoy hablando de una manifestación que siempre eran muy grandes, muy numerosas. Voy a hablar, por ejemplo, algunas que viví en el Tigre, o sea, por Dios, año 77, 78. Yo fui presidente de un centro de estudiantes de un liceo, como tantos pudieron haber sido en esa época, por un movimiento de izquierda, ¿ok? El PRD de ruptura. Uno salía a manifestar, las manifestaciones cubrían avenidas principales, llegaban, supóngase, a la sede del Consejo Municipal o a la de un periódico, sin estar encapuchado, sin tener piedras en la mano, nada. Era una marcha. Explíquenme si era normal que primero llegara la Policía Metropolitana, que era como decir la PNB. Existía la Policía Metropolitana en toda la República. No sé si me explico. Sí. Policía Metropolitana en Caracas, que era la más temible, pero también no existían las policías municipales ni las policías estadales. Y la Metropolitana estaba adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores. Llegaba primero la policía a caerle a golpes a los estudiantes si resistíamos o no, porque éramos rebeldes y no nos queríamos ir. Llegaba la Guardia Nacional. Y ahí sí es verdad que créanme que no sé cómo describir eso. O sea, era terror, porque ellos llegaban disparando al aire eran fusiles y bombas lacrimógenas. No llegué a ver a nadie herido ni muerto, pero era el pánico para
¿Cuál era el mensaje? Nunca salgas a marchar, no puedes hacer marchas, no tiene que haber marcha. Y eso, obviamente, véanlo en la escala de manifestaciones sindicales, véanlo escala de manifestaciones universitarias, y ahí sí se sucedían muertos y heridos. Luego que voy a Mérida, que me tocó ser presidente del Comité de Bachilleres sin cupo de la Universidad de los Andes, luego presidente del Centro Estudiante de la Escuela de Humanidades. De seguro podía haber sido presidente de la Federación de Centros Universitarios de la ULA, pero me renuncié a estudiar allá en la ULA. Pero ¿qué vi yo? Yo vi disparar a muerte con fusiles a estudiantes que estábamos en el viaducto de Mérida. Uno, no se me olvida, Carvalho Cantor, que quedó parapléjico de por vida. Yo lo llegué a ver en Mérida hace como 10 años, impresionante. Ahora usted dígame, ¿qué estábamos haciendo? No, teníamos tomado el viaducto, más nada. No sé si alguno de ustedes ha ido a Mérida y sabe cuál es el viaducto ese, el primero que hicieron. Ahora, esto es el ABCDE, o el ABC mínimo de la represión de la época en torno a un tema que no les importaba nada. Porque el abecedario completo era acribillamientos de manifestaciones universitarias con muertos por simplemente manifestar. Autonomía universitaria, como ahora, fue violada por una gente innombrable. A la fuerza se metieron en contra de la posición del rector de la universidad. Tomaron en los espacios, los mancharon. Un precandidato fascista y sus mecenas. Pero ese estilo de violación universitaria la hacía Caldera, Leoni, Betancourt, Carlos Andrés, Luis Herrera, Lucinchi, con tanquetas. Imagínense tanquetas dentro de una universidad. Y las clases se paralizaban por un mes, por 2 meses. Era como normal perder el semestre en esa época para aplacar las justas manifestaciones estudiantiles. Y aparte de ello, bueno, las muertes de estudiantes pacíficos. El exterminio que hubo en los años 60 en la llamada lucha contra insurgentes. Pero explíqueme qué tiene que ver un campesino que no es un combatiente armado, que no está en un enfrentamiento, a que usted venga, tome el lugar, el campo aledaño a, póngase, la montaña del Bachiller en Oriente, la montaña de Iracara en Falcón, o las de Yaracuy, para luego detener a esos campesinos, desaparecerlos o matarlos. Eso era recurrente en los años 60 y principios de los años 70, bajo la excusa de la lucha contra la insurgencia, donde se calcula por cifras que hicieron, entre otros, mi gran hermano Francisco Prada Barazarte, como sociólogo, antropólogo, y otros presos políticos que estaban en el cuartel San Carlos. Ellos hicieron un trabajo como una monografía donde calculaban las cifras de la represión. No se me va a olvidar esa monografía, pero yo la leí. Ellos calculan que asesinados en la lucha contra la insurgencia hubo 5.000 personas asesinadas, que no tenían que ver, que fueron asesinados en combate, cayéndose a tiro, que en combate habían poco. 50.000 personas detenidas y llevadas a tribunales militares con la excusa de que instigaban a la rebelión. Y lo más dantesco, una cifra de 3.000 desaparecidos. Eso entre lo que fue la década de los 60 y principios de los años 70. Luego se dio en Venezuela, y esto tiene que ver con lo que estoy aquí conversando y que luego quisiera leer algunos
pasajes de una clase magistral que hice para un doctorado, cuyo nombre es Historia de los Derechos Humanos y sus garantías dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero este preámbulo es para mí muy importante, porque aquí tenemos oficiales de Policaracas y de la PNB. Es increíble ver cómo, a la par de esto que narro, se dio el tema de los asesinatos selectivos de dirigentes de izquierda que tenían un carisma impresionante. El primero de ellos, Fabricio Ojeda. Yo le propuse al presidente Nicolás Maduro en el año 2015 llevar sus restos al Panteón Nacional, y reposa ahí los restos de Fabricio Ojeda. Fabricio Ojeda fue el presidente de la Junta Patriótica, que fue el organismo que luchó para derrocar a Marcos Pérez Jiménez. Él fue el presidente de esa junta clandestina, donde había civiles y militares. Pero sorprendentemente, ¿saben ustedes dónde trabajaba Fabricio Ojeda? Era el reportero del diario El Nacional en el Palacio de Miraflores. O sea que Fabricio Ojeda, siendo presidente de la Junta Patriótica en la clandestinidad, llegó a entrevistar a Marcos Pérez Jiménez. O sea, su genialidad era increíble, que pudo hacer todo eso sin que lo descubrieran. Luego que es derrocado Marcos Pérez Jiménez, que fue un violador brutal de los derechos humanos y legalizó al Partido Comunista, ADECO, PEI. Ok, tuvo rasgos que nadie le niega de ser un gran constructor. Construyó obras civiles impresionantes. Se enfrentó finalmente a las transnacionales petroleras, es verdad, pero fue un violador brutal de los derechos humanos. Tenía un esbirro que se llamaba Pedro Estrada. Para que vean ustedes, esa fue su perdición. Si Marcos Pérez Jiménez hubiera sido lo que fue Delgado Chalbó, militar patriota, que más bien abrió el compás de los derechos humanos en Venezuela, porque permitió el voto hacia las mujeres. Era un derecho proscrito para las mujeres. El derecho al voto era solo los hombres. Entonces, como derecho humano de carácter civil, él permitió y abrió el compás de los derechos civiles. Estaba el Partido Comunista ilegalizado, él lo legalizó. ¿Y qué creen ustedes que pasó con Delgado Chalbó? Lo derrocaron. ¿Quién lo derroca? Acción Democrática. ¿Quién fue el líder de esa gesta brutalmente negativa y fea? Rómulo Betancourt. Entonces te vas a presentar como que padre de cuál democracia. No es más que ya nadie le dice eso. Pero en un momento, durante la década de los 60, 70, 80 y 90, los ADECO era el padre de la democracia, Rómulo Betancourt. Yo algunas veces en mi cuenta de redes he publicado discursos de Rómulo Betancourt impresionantemente brutales. Es bueno que se metan en YouTube y oigan esos discursos cuando él, por ejemplo, habla de que hay manifestaciones en Venezuela. Y entonces dice que si los estudiantes van a la calle, con una voz, esa voz extraña que tenía, él decía que tienen que ir presos y se siguen alzando muertos. Un presidente. Y la gente eufórica aplaudía, ¿no? Esas proclamas de este pequeño monstruo. Que, allá voy, gana la revolución cívico-militar, tumba a Pérez Jiménez, quien se erige como la cara visible de esa victoria. ¿Quién fue a nivel civil? Fabricio Ojeda, porque se devela el presidente de la Junta Patriótica es Fabricio Ojeda. Y bueno, ya estaban todos los partidos políticos, algunos militares como Hugo Trejo, como mi gran hermano que murió, constituyente Víctor Hugo Morales, entre otros. Y entonces vienen las elecciones del año 59
Y como la AD clandestina, la clandestina que estaba aquí, mataron a Ruiz Pineda, mataron a Alberto Carnevalio, tomó mucho prestigio junto al Partido Comunista. Betancur no estaba aquí, estaba en un exilio dorado en Nueva York, junto a Caldera. Es que todo estaba ya escrito de lo que es la cobardía pero bueno, ellos después cobraron, pero la historia lo señaló de por vida. Estaba Jovito Villalba en el exilio, jefes de los partidos AD, COPEI, URD. Fabricio Ojeda era de la URD, que se quedó aquí de izquierda, y habían dentro de AD gente de izquierda como Domingo Alberto Rangel, Moisés Moleiro. Y esa gran feria que fue el 23 de enero, esa gran alegría, fue frustrada rápidamente cuando gana Rómulo Betancourt en la plataforma de Acción Democrática. Pero ¿quién cree usted que fue el diputado al Congreso más votado de toda Venezuela? ¿El que más votos obtuvo? Fabricio Ojeda. Su carisma era increíble, su presencia, y era apenas un niño, tenía 30 años tal vez. Estoy contando todo esto, tenía como 30 años. Sus discursos en el Congreso fueron increíbles. Y hay una carta donde él renuncia al Congreso. ¿Adivinen para qué? Para irse a la lucha armada. O sea, renunció a todos los privilegios que le daba la fama, el prestigio que tenía, para irse a la guerrilla. Ya previamente él había conocido a Fidel Castro. Yo que conocí a Fidel Castro le mencioné a Fabricio Ojeda y se le iluminaron los ojos. Él me dice que para él iba a ser el jefe de la revolución venezolana. Y tan fácil que él se quedó un tiempo en Cuba, Fabricio Ojeda, y llegó a tener el rango de oficial del ejército cubano, ya luego del triunfo de la revolución cubana. Fabricio se va a la guerrilla y se conecta con Douglas Bravo, quien fue en la vida real, fue mi padrino, Douglas Bravo. Padrino y padrino de sacramento, que dicen cuando uno ya está viejo que lo bautiza como es. De confirmación. Entonces Douglas Bravo y Fabricio Ojeda fundan el Partido de la Revolución Venezolana, el PRV, que tenía un brazo armado que se llamaba Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Ahora, díganme ustedes quién era el jefe de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Un teniente coronel del ejército. Por eso que el ejército venezolano, las Fuerzas Armadas venezolanas han sido diferentes a las colombianas, a las chilenas, a las paraguayas, uruguayas, que son oligárquicas. Ahí entra nada más el hijo del millonario, el hijo del rico, el hijo del que fue el papá, bisabuelo, tatarabuelo, general. Bueno, entonces entra ese. Es una cosa elitesca, horrible, ¿no? Aquí no. Aquí siempre tuvo un sentido, vamos a decir así, entre comillas, multiclasista. Ahora más, con Hugo Chávez 1000 veces más, y con el presidente Nicolás Maduro. Pero era impresionante ver que esa guerrilla, sus jefes eran militares que estudiaron en la Fuerza Armada. Por ejemplo, ya nombré Juan de Dios Moncada Vidal, Elías Manuit Camero, por cierto, un sobrino de él es un renegado que fue gobernador de Guari, Eduardo Manuit creo. Y para mencionar esos dos, pero hay muchos más. Fabricio funda con Douglas el PRV el 23 de abril de 1966. Vienen a una reunión en Caracas. La traición siempre es lo peor que pueda pasar de un ser humano. Ya Fabricio estaba vistiado, como les estoy contando, era un tipo ya de un prestigio incluso mayor, porque era
el jefe supremo del PRD FAL ya en abril. Esas proclamas se difundían. Y estaba, yo no sé, yo siempre digo, habrá que investigar eso, me gustaría volver a reabrir, no el caso, pero por lo menos, él estaba en la casa de unos Pérez Jimenistas, de gente que estuvo con Marcos Pérez Jiménez. Allanaron la casa, se lo llevaron, y frente al Palacio de Miraflores existe aún el Palacio Blanco. En la planta baja y en los sótanos del Palacio Blanco existía lo que hoy es la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El nombre era Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada, CIFA. El actual SEBIN, que antes era DICIP, era la Dirección General de la Policía, DIGEPOL. Solamente nombrar que llegó el CIFA y la DIGEPOL era peor que te llegara la Metropolitana, porque ahí te agarraban y créeme que iba directo al cementerio. Entonces van a venir a hablar de democracia quién, cuándo y cómo. Si la Constitución del 61 creo que tenía 4 artículos sobre derechos humanos, 4. El derecho a la vida es inviolable. El derecho a la, no sé, póngale tú si acaso, a la integridad física. Y el derecho al voto como derecho político. Eso es lo que da pena y vergüenza. Y eso que ya existía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya existía el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya existía. Pero ¿qué hizo Betancur apenas llega al poder? Suspendió las garantías constitucionales. Esto es increíble. O sea, tú apruebas una constitución 2 años después de haber sido electo. O sea que durante el 60-61 estaba la de Pérez Jiménez, que capaz era la de Gómez, X. Entonces 2 años después un bufete de abogados hace la constitución del 61, que de por esos 3, 4, 5 articulitos que eran, pero lo más increíble es que las garantías constitucionales fueron suspendidas, o sea, no existían, no por un día, no por 2 días, durante todo el periodo que quedó de gobierno de él. Calculen lo que pasó ahí. Van a venir con que se fundó el terrorismo de Estado y se creó una figura que no existía en el mundo, que era la de la desaparición forzada. Eso no existió primero ni con Pinochet ni con Videla, con Betancur, Leoni y Caldera y todo lo demás. En medio de todo esto que narro, detienen a Fabricio Oeda el 21 de junio de 1976. ¿Qué era lo lógico? Llévelo a un juicio con su derecho a la defensa y su garantía. ¿Qué creen ustedes lo que le hicieron en el CIFA? Su cuerpo aparece sentado. Eso me lo narró 40.000 veces José Vicente Rangel, que era un héroe, un patriota, era el único que defendía los derechos humanos era diputado. Como diputado, ahí no existían ONG de nada. Eran en solitario. José Vicente Rangel, un poco lo que me llegó a tocar a mí en solitario como individuo, me refiero como abogado, en los finales de los años 80 y principios de los 90. La diferencia notable y increíble, sin desmeritar lo que yo pude no haber hecho, es que José Vicente hacía eso, ok, siendo diputado, yo no era diputado, pero ¿en medio de qué? Del terrorismo de Estado y del crimen brutal contra todo el mundo. Entonces, cuando ocurrió un evento como ese, hablaba José Vicente en la asamblea, en el Congreso, denunciaba, pero créame, nada, no llegaba a nada, pero es que a nada. Todos esos crímenes, se abrió una investigación y quedaba sepultada, archiven eso, todo, cuando digo todo voy a narrar algunas excepciones, pero Fabricio aparece sentado
con una cortina guindada aquí. Entonces dicen que se ahorcó con una cortina. Explícame quién se ahorca sentado con una cortina toda. Y la autopsia que me dice José Vicente Rangel fue de asfixia mecánica. Lo asfixiaron de una manera inmediata. Ahora, ¿quién ordenó eso? Eso lo ordenó Raúl Leoni. A mí no me cabe la menor duda. Eso fue una orden. Lo matan. Porque matar a Fabricio Ojeda, eso no lo va a hacer un policía por su cuenta. ¿Por qué? Porque ya Fabricio Ojeda en ese momento estaba pensando en plantearse una nueva manera de lucha donde inclusive se disolvieran las fuerzas guerrilleras y se fuese a la lucha social. Un poco lo que él hizo en su época de luchador contra Pérez Jiménez y al inicio de la democracia como diputado. Y de seguro preveían que él podía llegar a ser, ¿por qué no? ¿Quién quita? ¿Quién sabe? El primer presidente en América Latina electo por ser por un partido de izquierda. El primero terminó siendo Salvador Allende. No le dieron 2 años de vida. Lo mataron. Y todavía el pinochetismo manda en ese país. Ese es un país, créanme, disuelto a nivel de lo que son garantías de derechos humanos. Bueno, tanto es así que allá estudian, cuando va un venezolano que es médico allá lo reciben como héroe porque para tu graduarte médico en Chile no se sabe cuánto cuesta una universidad. Allá no es la educación universitaria gratuita. La educación es privada. Pero bueno, matan a Allende y ya sabemos lo que ocurrió, pero lo que hizo Allende en esos años de brutal represión, ya lo habían hecho aquí presidentes electos, primero que él. Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Caldera, luego, obviamente, Carlos Andrés en su primer gobierno, en su segundo, Lucinchi, Caldera en su segundo gobierno. Pero es interesante en todo este recorrido que veamos que esos asesinatos selectivos se dieron con alevosía, con premeditación, con total impunidad. Aquí se vino a trabajar a la DIGEPOL un monstruo de 1000 cabezas, que fue el que voló el avión con atletas cubanos. ¿No recuerdan eso? Él lo hizo con Henry López Cisco, pero era un cubano, un cubano agente de la CIA. Luis Posada Carriles es impresionante, pero fue, siendo agente de la CIA, el jefe de la DIGEPOL, el que torturaba, él mismo torturaba, Luis Posada Carriles. Luego pasa un estrellato más grande y lo ponen a hacer maniobras más de mayor calibre, y él fue el responsable del atentado a Cubana de Aviación, donde mueren más de 70 personas, entre ellos todo el equipo olímpico de Cuba. ¿Lo metieron preso alguna vez? Jamás. Nosotros le dictamos orden de aprehensión a él, o sea, digo nosotros, Venezuela, en la época de Hugo Chávez, y revivimos todos esos casos, y a Henry López Cisco, y nunca lo entregaron. Henry López Cisco está vivo entre Costa Rica y Estados Unidos. A mí no me cabe la menor duda que debe ser un asesor de toda esta cosa brutalmente terrible que nos ha pasado. Pero los asesinatos selectivos se fueron dando por escala contra dirigentes estudiantiles, contra dirigentes sindicales. Uno de los más severos en los años 70 fue el asesinato de Jorge Rodríguez padre. Si presuntamente él estaba involucrado en un hecho punible, lo lógico, vuelvo y repito, es que vaya a un juicio con sus abogados. Le inventaron un delito, no tenía nada que ver Jorge Rodríguez con el secuestro de William Frank Mijao, nada. Él era dirigente de la Liga Socialista,
de una gran proyección, muy querido, tenía un gran carisma, con apenas 30 y pico de años. Y entonces el odio de Carlos Andrés Pérez, volvemos a los odiadores genéticos, lo detienen, pero sin que haya un medio de prueba de que el que tenía que ver con eso. El que tuvo que ver con eso y lo asumió y duró 12 años preso fue Carlos Lanz, en un grupo armado. Pero ellos decían que no fue que lo secuestró, sino que lo tenía escondido. Lo tenía escondido Jorge Rodríguez. Nada que ver. Una de las personas que sí participó en esa actividad fue Marely Pérez Marcano, nuestra buena amiga, no sé si la conocen, que fue diputada. Es diputada. Pero torturan salvajemente a Jorge Rodríguez en plena democracia Carlos Andresista. Salvajemente durante días. ¿Quién era el jefe de la tortura? Henry López Cisco. Cinturón negro en karate, creo que era tercer dan, y era el que le daba la golpiza más salvaje. Tuvo desprendimiento de corazón, de riñón, de hígado, todo, y murió. Entonces viene y dice, en una borracho así, todo fumándose un cigarro, Octavio Lepage, no, Jorge Rodríguez murió de muerte natural porque le dio un infarto. Claro, le da un infarto por la paliza que le dan previamente. Entonces fue tanto el escándalo, tanto. En esa época ya no estamos hablando de los años 60, estamos hablando de julio del año 76, había ya más efervescencia, medios, no sé, hasta radio. Hicieron un aguaje y detuvieron y le dieron como que casa por cárcel a 4 locos ahí de la antigua ICI. Pero a Henry López Cisco no lo tocaron, que fue el responsable directo. Y la condena fue, pregúntenme, 6 años. Debió haber sido 30 años, como lo que hizo el Estado venezolano con los que torturaron a Acosta Arévalo. La condena fue de 30 años. A estos le dieron 6 años con libertades, con un régimen de... Pero entonces, aparte de los asesinatos selectivos y la represión e ilegalización de partidos que vivimos con Carlos Andrés, vino un social cristiano, Luis Herrera Campín, supuestamente come Toronto. Ay no, él era un come Toronto, era un gordito que simpático, comiendo arepa y tal. Represor igual a todos los demás. Eso eran allanamientos a sindicatos, el mismo esquema, represión a los movimientos estudiantiles y de la llamada extrema izquierda, a Ruptura, a la Liga Socialista, al CLP, asesinatos selectivos, hasta que se da un hecho horrendo en la época de Luis Herrera Campos, la masacre de Cantaura, el 4 de octubre de 1982. ¿Cómo tú vas a venir a hablar de que tú eres un social cristiano que defiende los derechos y todo lo demás, cuando entre 5 y 6 de la madrugada, estando todos durmiendo en ese campamento donde iba a darse una reunión, iba a ocurrir una reunión clandestina, está bien, de bandera roja, porque ellos como que iban a decidir disolver el frente guerrillero, o sea, iba a haber una reunión política. Si tú descubriste que está la reunión política, ¿qué es lo que debe ocurrir? Más si estamos hablando de personas que no son un geo que viene de Colombia, o sea, son venezolanos. Tú tomas el lugar, detienes a la persona, o sea, hay un enfrentamiento, ok, haces el uso proporcionado de la fuerza. Pero no, señores, aquí bombardearon con aviones Bronco y Canberra. Se dice, eso se dice y no se cree.
Bombardearon con aviones Bronco y Canberra y helicópteros artillados ese campamento amaneciendo. Y murieron de un solo tablazo 26 personas. Entre ellas varias mujeres, entre otras Emperatriz Guzmán Cordero. Y había una que estaba embarazada y murió. Yo a todos ellos, los centros de salud, cuando fui a la orden Anzoátegui, para honrarlos puse los nombres de todos ellos, ambulatorios, CDI, salas de rehabilitación, para que se recuerde. Pero fue de las más atroces acciones hechas por el uso de aviones de combate. Tú utilizas aviones de combate en situaciones extremas. Usted que es coronel, diga por ejemplo, ¿cuándo puede usarse un avión de combate artillado? ¿En qué momento? Gracias, doctor. Bueno, nosotros tenemos en la Fuerza Armada, de acuerdo a las instrucciones, bueno, se vienen interceptando aeronaves que son blanco de interés. Correcto. Porque irrumpen el territorio nacional. Así tal cual. Bueno, para esos casos se utilizan las aeronaves, pero para el caso que está comentando el doctor, es una... Él lo dijo de una manera exacta. Las aeronaves de combate se utilizan para interceptar otras que están invadiendo tu territorio o tú consideras que pueden ser del narcotráfico y tú las abates. Pero una gente que está durmiendo en una hamaca. Pero aparte de eso utilizaron 1000 hombres armados que hicieron una especie de tijera. Los cercaron y ahí lograron asombrosamente escaparse algunos, a los cuales, por cierto, los condecoré siendo gobernador y los puse a trabajar conmigo. ¿Cómo se llamaba el pequeñito? Camarita. El Camarita, un testigo. En varios programas nuestros lo hice que lo entrevistaran porque él sobrevivió. Dios le dio una segunda vida. Él logró escapar el cerco militar, creo que con 6 más apenas, y lograron salir de allí. Por entonces yo digo, los años 80, cuando yo doy este tipo de charlas, yo digo, se inauguró, fue la década de las masacres, porque vino la masacre de Cantaura con Luis Herrera, luego vino la masacre de Yumare con Jaime Lucinchi. Agarraron a 9 muchachos que estaban en una reunión ni siquiera de bandera roja, de grupos de izquierda, sino una reunión de izquierda, pero óyeme, hablando, pero ellos dicen, bueno, una montaña, ¿sabes? Yumare, desarmados todos, los mataron. Eran 9. Por cierto, sigue ahorita en Aragua, aquí está el fiscal superior de Aragua. Cuéntame, fiscal, por favor, cómo va. Nosotros estamos reivindicando ese juicio y condenando a los culpables. Le di la tarea exclusiva a que se hiciera esto en Aragua en términos reales. Sí, efectivamente. Ahí ya hay un condenado, doctor, y actualmente está en juicio, en continuación del juicio. Pero el juicio se está dando cada cuánto y dónde. No semanal, cada largo. ¿Por qué fue para Aragua? ¿Por la erradicación del juicio? Ese es el juicio. Ajá. ¿Quién habló? Reitero, doctor. Ahí tenemos un ciudadano condenado y actualmente se está ventilando el juicio en el 6º de juicio del Estado de Aragua. Ese caso fue radicado del Estado de Cojedes. Ahorita está radicado en Cojedes. No, de Cojedes pasó al Estado de Aragua. Pasó a Aragua. Y actualmente está en continuación del juicio. Pero deben haber más, ¿no, Karim? Debieran haber más indiciados. Hay otros que están solicitados. Que no son Solicitados. Sí. Que eran ex policías. Ex policía, sí. Bueno, imagínense, una masacre que ahorita hay, o sea, es algo que sí no se quiere presentar. O sea, ¿por qué no abrieron ese juicio
en su momento, pero si fue una masacre, quedaron todos abatidos sin haber sido guerrilleros ni ningún grupo armado. Ahí viene el falso positivo. ¿Ven? Una operación de falsa bandera, la llaman así también. A lo de la masacre de Cantabria dijeron que era un grupo armado que iba a asaltar un banco. Pero dígame dónde. En Cantabria. Yo creo que si habría $5 en ese banco, sería demasiado. Cantabria, es que el nombre Cantabria, o sea, como un canto así al dolor, porque ese lugar es recordado por ese dolor. Tiene 500 años, creo. Era un lugar de una etnia indígena. Pero hasta ahora, tú vas a Cantabria, no sé si alguno de ustedes aquí ha ido a Cantabria, es algo hiper pequeño. O sea, ¿cómo tú vas a creer que un grupo de ese calibre, supuestamente, va a ir a concentrarse, a terminar asaltando el único banco que existía ahí? Pero bueno, eso fue lo que dijo Luis Herrera Campín en una cadena. Y todo el mundo le cayó encima, obviamente, que era imposible de creer, pero así quedó. Mire, pregúnteme, ¿hubo un detenido por la masacre de Cantabria? Nunca hubo uno. ¿Hubo un detenido por lo de la masacre de Yumare que continuó después? Tampoco. ¿Qué dijeron en Yumare? Lo mismo. Un enfrentamiento. Por eso yo repudio, y aquí están funcionarios policiales de trayectoria, esos falsos positivos de que para justificar la muerte de X, Y, Z, digan no, fue un enfrentamiento. Por ejemplo, el de la motopirueta, el niñito. Qué terrible fue eso. Qué terrible. Un niño de 17 años, hermoso hijo de familia, se acaba de graduar de 5º año de bachillerato. Yo apenas vi ese caso, dije, no, esto es imperdonable. Estaba haciendo motopiruetas y que era agresivo ese niño, porque cuando le dieron la voz de arresto, se alzó contra los policías. O sea, esa es la justificación, o sea, que tuvieron que hacerlo porque él se enfrentó a la autoridad. Se enfrentó a la autoridad y le va a dar un tiro en la cabeza. Entonces tú estás actuando, ¿ves? Quiero que entiendan el metamensaje. O sea, ¿cuál es la diferencia de este funcionario que hizo esto con todos estos asesinos que yo estoy mencionando? O sea, no podemos repetir malas praxis como la de estas personas de los 60, 70, 80, 90. Eso está prohibido, señores. Si no se paró, hay mil maneras. Pero además, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuál era el delito? Yo no entiendo, ¿verdad? O sea, entonces, para mí a veces yo digo, estas personas son infiltradas. Es como que vamos a agarrar a este delincuente que se la tira de bebé pachamos, no está tú ahí. O sea, que juegan así, porque hay juegos ahora así en TikTok. Ah, bueno, mira, ves que este tiene pinta de policía, vamos a meterlo, será en la policía. O sea que lo vieron en TikTok a este asesino para que lo hayan contratado. Le desgració la vida a un hermoso niño. Eso es injusto. Ahora, ¿ha disminuido la denuncia de violación a derechos humanos ahorita? Ok, sí ha disminuido, pero es que no es disminuir, es que tenemos que erradicarlas para que solo queden las buenas prácticas policiales, para que solamente queden las actividades correctamente loables. ¿Para qué? Oye, para el combate a la AMPA, a la delincuencia organizada, al narcotráfico, a todo lo que sabemos. Pero no un niñito, chico, que va caminando y no te gustó cómo tenía la cara, o le viste un reloj, o como pasó en pandemia. Hermano, yo tuve que lanzarme esa así en una entrevista.
Bueno, mire, grábenlo, pues, graben a esa gente en las alcabalas que los está volviendo trizas, porque venían con 3 harinas pan, una lata de aceite, un acaparador, eres un acaparador, ponte ahí, vamos. ¿Y para qué le tienes que robar eso? Si es alguien del pueblo, es tu hermano, es tu familia. ¿Para qué tienes que quitarle sus pertenencias? O inventarle, bueno, gracias a las grabaciones, eso ha sido un efecto tremendo. Porque entonces se dieron casos de que mientras una de las personas estaba grabando, el policía también lo grababa. Te estoy a ti también grabando. Entonces había el que grababa y después al que grababa y grababa. Entonces como que dijo, mejor no grabemos más los policías, porque cuando grababa era feo. Ah, te estoy grabando, tú no sé qué. Pero por Dios, yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de eso? Porque al final ¿a quién está echándole esa gran vaina? Oye, alguien del pueblo, pana, no lo merece. Yo también denuncié en una época, empezando como defensor del pueblo, los allanamientos que me parecían terribles, así sin orden policial. Bueno, es que estaba de fiscal una asesina mental. ¿Ves? Porque ella permitió que en la guarimba nadie fuera preso. O sea, eres una asesina. Si están matando gente y tú no dictas la orden, la instrucción de en el momento real detener a los asesinos, incluso que llegaron a matar a policía, tú eres parte del asesinato. Y no fue solo en el 2017, era en el 2014. Dejó que corriera todo eso. Por eso fue que hubo tantos muertos en el 2014, casi 50 muertos. En el 2017 ni hablar, 150. ¿Por qué? Porque había inacción, una orden, no. Dejen que protesten, que maten. Y llegaron a matar a la policía, ¿verdad? A guardias nacionales. Particularmente los caídos eran, por parte de estos manifestantes, miembros de la PNB, la mayoría, y de la Guardia Nacional. Entonces, cuando hablamos de la era de las masacres y volvemos a las malas praxis, algunas quedan de rezago, se dio la masacre de las masacres, la madre de todas las masacres. Es como que fue una cadena con el gobierno de Carlos Andrés, que fue el Caracazo. Ahí sí se fue todo de control. Todavía se discute si fueron 3.000 los desaparecidos. Todavía se discute la cifra. O de los muertos, entre muertos y desaparecidos. Si Italo del Valle Aliegro dice que fueron 233 y él dice, no, fueron solo 233. Yo de eso me acuerdo clarito. Yo trabajaba ya con Matías Camuña. ¿Cómo tú vas a decir que no, pero fueron solo 233? Pero es que los 233 no estaban haciendo nada. Porque ¿qué ocurrió? El alza del pasaje, el alza de la gasolina, hay unas protestas en Miranda, donde vienen a Caracas, se dan unos saqueos en algunos locales, eso fue todo. Pero, ¿cuándo viene la masacre? No fue el 27 y el 28, fue en los primeros días de marzo, cuando ya no había saqueo. Aparecieron gente muerta en el Guaire, a donde fuimos ahora en Petare, en las escaleras de Mezuca. Disparaban a mansalva a los edificios del silencio del 23 de enero. Y existió entonces la fosa común de la peste. Los metieron a todos en una fosa común, o a gran parte. Y eso fue horripilante. Pregunto, la fiscalía de la época, ¿quién era el fiscal? Ramón Escobar Salón. ¿A cuánta gente él llevó a prisión? ¿Cuántos juicios hubo? Estaba una dirección de derechos humanos, está bien.
Estaba el padre Olazo, pudo haber dicho algo, pero ya va, pero yo quiero saber cuántos militares, policías, presos por matar niños en la calle hubo. ¿Sabes qué? Ni uno, es que ni uno, ni siquiera una simulación de un juicio, nada. Más bien justificaron. Carlos Andrés dijo, esto fue obra de Fidel Castro, o sea, una cosa de loco. Como Fidel Castro vino a mi toma de posesión, él se unió con la extrema izquierda y hizo esta protesta. Cuando Fidel Castro se reunió con académicos, con estudiantes en la aula magna de la UCB, fue público todo lo que hizo, normal. No, y él que dejó unos guerrilleros aquí que hicieron eso. Con eso, vean, ese lenguaje anticomunista justificado. Un poco lo que está pasando en Gaza, ¿cuál es la diferencia? No, estos son de Hamas, desaparezca todo lo que sea palestino. 40.000 muertos, no son de Hamas, no es una guerra. Porque una guerra es un ejército contra otro ejército, eso es un exterminio, un genocidio. Y ya van por Rafah, ya. Mira, no quiero hacer de esto una mofa, porque no me gusta en este tipo de temas para nada. Los chistes son chistes cuando son humor, pero, por ejemplo, ok, supuestamente le dieron un disparo al señor Trump, ok, supuestamente. Yo digo, ¿por qué yo digo supuestamente? Porque, oye, qué raro que el tipo que estaba deambulando con la pistola lo vieron las cámaras y no lo detuvieron. Es raro. Qué raro que el segundo paso fue quitar a todos los que estaban filmando, todos los medios, nadie filma. De pronto, ¡pam! Ok, sonó un disparo. Si hubiera sido un disparo a la oreja, aquí hay personas expertas en el tema. Un disparo en la oreja te vuela la oreja, te la vuela, o si no te la destruye y te queda un hueco aquí y una cosita aquí. Listo. Entonces, como no pudieron decir que el disparo le pegó en la oreja, dijo, no, rebotaron unos vidrios y los vidrios le dieron, pero ya ahí no había vidrio. Entonces, no, que cuando se cayó. Ok. Queda eso para el estudio, ¿verdad? Lo cierto está que de 50 puntos subió a 70. Porque entonces, ¿sabes? Claro, no, el Superman se quedó pendejo. Ajá. Y el mundo entero hasta ahorita habla que te habla del tema. Yo pudiera dudar que antes que son los disparos, él se tiró al piso. Yo pudiera pensar que se levantó y se echó mertiolate, no sé qué pensar. Pero ese día, vean esto, ese mismo día mataron en Rafah a 100 palestinos. El mismo día. ¿Salió algo de que mataron en Rafah a 100 palestinos? No salió. Ve, salió que a este señor le rasguñaron la oreja. Entonces yo pregunto, pero por eso este es un tema muy delicado. O sea, el tema de los derechos humanos se ha usado como parte de la guerra híbrida. A mí me gusta utilizar más el tema guerra híbrida que guerra de cuarta generación, porque el término guerra híbrida incluye a la guerra de cuarta generación. Se libra una, vale, ¿sí te va? Esa es mi sobrinita, ¿por qué te va? Te voy a hacer una pregunta, ¿viste, Vicky? De lo que hablé, te voy a hacer una pregunta. De lo que hablé ahorita. Entonces, pasa la masacre del Caracazo. Quedó como una acción del catrocomunismo y no fue ningún preso. Qué terrible, de verdad, para una nación ser así.
o haber sido así, pero los que están acá presentes, particularmente los funcionarios policiales, tienen que tener claro esa historia. ¿Saben para qué, verdad? Para no repetirla nunca, jamás. No podemos repetir algo así, bajo ningún concepto. ¿En qué creo yo? Yo soy un convencido del uso progresivo y proporcional de la fuerza. Tan es así que lo colocamos en las leyes y en la Constitución. Eso no existía antes, porque eso es un principio. Yo sí creo de que si te van a caer a tiro, claro, el policía tiene el deber y la obligación de usar su arma, claro. ¿Cuándo alguien ha escuchado que yo he dicho que no? Por una época a mí me hicieron una guerra mediática, no ahorita, en los años 80, 90, diciendo que yo era defensor de los asesinos, de los delincuentes, que lo que salía era defender delincuentes. No, es que no eran delincuentes, eran personas, como les comenté, estas masacres que les mencioné, o personas torturadas a placer, que le quitaban las uñas. Me recuerdo un caso de Luis Alberto Uga, y las uñas arrancadas con un alicate, chicos. La policía metropolitana de la época y la DICIT. La tortura era el pan de cada día, la tortura sistemática, de patadas, de puños, de electricidad, de lo que tú quieras. Y yo creo que la gota que rebasó el vaso fue la masacre del 27 de febrero de 1989. Fue la gota que rebasó el vaso. O sea, de colocar ese sistema ya en putrefacción. Y por eso es que viene Hugo Chávez. Hugo Chávez se revela el 4 de febrero porque él decía, no puede ser esa la cualidad moral, ética de la Fuerza Armada. Eso, ustedes no se imaginan lo que significó para los militares patriotas, para los militares incluso decentes de la Fuerza Armada, esa acción que ordenó Carlos Andrés. Porque él era el comandante en jefe, lo ordenó. Tal vez ustedes no saben esto, pero el 4 de febrero, cuando se da el 4 de febrero y Hugo Chávez estaba en el cuartel de la montaña, eso lo sabemos quienes fuimos abogados en aquella época y conocimos todo esto y entrevistamos gente. Carlos Andrés ordenó y fue luego convencido que eso no iba a ser bueno, bombardear el cuartel de la montaña porque ya estaba Chávez. O sea, ¿qué mente es esa? Bueno, lo que hizo Luis Herrera con los miembros de Bandera Roja que estaban encantados, ¿no? Era bombardearlo. Como dice el coronel, ¿acaso ahí había un avión que estaba saliendo a combatir? No. Y posteriormente a eso, obviamente ya se agotó ese sistema, donde uno de los puntos brutalmente negativos fue el terrorismo de Estado, la masiva violación de los derechos humanos durante la década de los 60, 70, 80, 90, no solo contra factores de izquierda, sino contra los pobres. Las redadas en todas las zonas humildes de Caracas eran bestiales. Y ahí sí lanzaban a la policía y la guardia. Por ser pobre, ya tú eres pobre, tú eres delincuente. Tú eres pobre, tú eres un asesino, tú eres un ladrón, tú eres el que trafica la droga. Eso lo vivimos nosotros. Y entonces colocaban de vanguardia todo eso a la policía y luego a la guardia. Entre las masacres que estoy mencionando, la de Cantabria con Luis Herrera, la de Yumare con Lucinchi, no olvidemos también la del Amparo con Lucinchi. 9 humildes campesinos que estaban en el Amparo, Estado Táchira, haciendo un sancocho. Entonces, ¿cuál era aquí la extorsión?
Oído con esto, ¿cuál era la extorsión y el chantaje? Y aquí nuevamente aparece un nombre, mira, en el asesinato de Jorge Rodríguez, en la masacre de Yumari, jefe, el mismo que torturó a Jorge Rodríguez, en la masacre del Amparo, jefe, el mismo que torturó a Jorge Rodríguez, en la masacre de Cantagua, jefe, el mismo que torturó a Jorge Rodríguez. Me refiero al monstruo de Henry López Cito. Aparecía de ser el jefe y salía vestido así como de ramo en todas estas masacres, y lo que hicieron fue condecorarlo. Le dieron la orden en Simón Bolívar, creo, Lucinchi se la dio ahí en el Palacio de Miraflores. Entonces era también un odio hacia los humildes por parte de estos cuerpos policiales, ordenados por quienes fueron sus jefes. Y un colofón de todo esto fue la masacre del retén de Catia, ocurrida a finales del año de 1992. Era gobernador del Distrito Federal, puesto a dedo por Carlos Andrés Antonio Ledesma. Dio la orden, él dio la orden de que simulasen que ya todos estaban libres, porque hubo el 27 de noviembre de 1992. Ya pueden salir, ya hay una rebelión, no sé qué. Y los que iban corriendo, saliendo, a todos los mataron por la espalda. La masacre del retén de Catia. Año 1992. Pero estas son las cosas que llaman a la reflexión. Obviamente aquí no se ha repetido algo así. No es política de Estado, como lo era en aquel momento masacre tras masacre en todas las cárceles. Pero hubo un hecho ocurrido en Portuguesa, similar, no idéntico en todas sus maneras, pero similar a el del retén de Catia, donde hubo decenas de muertos. Si mal no me equivoco, me corrige, fue el año 2022. Bueno, corrígame ahí. 2020, 2022 en Portuguesa. Dijeron que salieran unos presos que podían correr, había unos gariteros, o sea, X, pero hubo más de 40 y pico de muertos, todos con tiros en la espalda. Y este MP tuvo que bregar firmemente para demostrar que eso no fue un enfrentamiento con disparos en la espalda. A que hubo uno que otro malandro de estos malvivientes que disparó, sí, pero es que todos los muertos eran con disparos en la espalda en el año 2020. Nosotros obviamente que nos hemos cedido a que nos quieran llevar a otra línea de investigación y dijimos, esta es. Porque no podemos actuar como actuaban los anteriores fiscales y gobiernos de las épocas anteriores. Igual como nombré el caso de Acosta Arévalo, igual como el lamentable caso de un joven que está todo flacuchento con un morral que se acerca a la cerca de La Carlota y el funcionario le da 2 disparos en la cabeza. Él decía, no, que me iba a lanzar una bomba, pero eso no era así. Voy al tema del uso proporcional y progresivo de la fuerza. Eso debe ser obligatorio en una clase a unos estudiantes de la policía y refrescárselo a los que ya son comisarios, a los que son oficiales. Porque pongo el ejemplo más gráfico y les digo algo. Cuando yo fui profesor de la Cátedra de Derechos Humanos de la Alcaldía de Caracas, porque me dijeron, bueno, tú quieres ser profesor, haz tú el penso. Me dijeron, ¿quién me mandó a esto?
Entonces yo que parí y asesorarme para acá, para allá, hicieron el penso y eran 3 salones, me acuerdo. Yo daba clases en 2 salones y mi gran amigo Javier Gómez, un abogado maracucho, daba en el otro. Pero esa era una línea de acción. Y yo propuse una ordenanza. Vean que a nivel legislativo es por rama, ¿verdad? Así como hay una Cámara Municipal, la Cámara Municipal legisla y produce ¿qué? Ordenanzas. Está el Consejo Legislativo en los estados, produce leyes, tienen rango de ley estatal, regional. Y está la de la Asamblea Nacional que legisla, que produce ya leyes nacionales, orgánicas, especiales, etc. Entonces, yo propuse, redacté, organicé, a través de la Oficina de Derechos Humanos, la primera ordenanza en toda Venezuela, que la presentó luego Aristóbulo Isturi, que era una ordenanza para el uso progresivo y proporcional de la fuerza y diferenciado de la fuerza. Primera en todo el país. Increíble. Sentó un precedente enorme en ese tiempo. Si mal no me equivoco, en 1995. Pueden buscarlo, ustedes están aquí en la alcaldía, a la directora del despacho, porque es algo, oye, que es historia, ¿no? Fue aprobado por la Cámara Municipal de la época. Ahora, ¿qué creen ustedes que pasó posteriormente a todos estos intentos? Obviamente se fue sentando un precedente importante, las luchas de los derechos humanos, ya en la época en que sale la rebelión de Hugo Chávez, que fue por la democracia, por los derechos humanos, así haya sido una rebelión militar, lo que fuera, generó otro clima en este país. Caldera se ve obligado a indultar a Chávez, se ve obligado a sobreser su causa, porque Caldera sin Chávez no gana. Caldera da un discurso en el Congreso apoyando a los militares del 4 de febrero. Y ese discurso lo catapultó a la presidencia. Aristóbulo acompaña a Caldera en ese discurso porque todos eran condenando a los rebeldes del 4 de febrero, a un punto tal que David Morales Bello se atrevió a dar un discurso que lo execró de la política para toda la vida. Y la gente lo recuerda solo por esto, cuando él en medio de su perorata termina diciendo muerte a los golpistas. Él se hundió y Caldera se disparó en una defensa moral de los rebeldes del 4 y del 27. Nosotros, recuerdo que, cuando digo nosotros, mi persona y otros abogados, participamos en la presentación de un anteproyecto de ley de amnistía que obviamente no aprobó el Congreso. Y yo encabecé una marcha, no se me olvidará nunca, siendo ya Carlos Andrés ya era un cadáver que el propio Estados Unidos dijo, saquen este tipo ya de aquí. Y Adey Copey lo sacó. De hecho, Henry Ramos Ayú dio el discurso para que sacaran a Carlos Andrés, que apoyara, que ya estaba defenestrado, faltaban 8 meses para terminar su mandato. Estoy hablando de 1993, y eligieron a Ramón J. Velázquez. Pero ahí mandaban los militares fascistas. Y Carlos del Valle Allegro siguió siendo el ministro de la Defensa. Pero Ramón J. Velázquez quiso sobreseer a Chávez. Yo me acuerdo. Nosotros hicimos una marcha. Recuerdo que estaba Francisco Prada Balazarte conmigo. Y fue tan increíble esa marcha. Yo doy un discurso ahí montado en la baranda ahí de Miraflores, que nos llamó un sargento y dijo, mira, el presidente los quiere recibir. Primera vez que yo entraba en mi vida a Miraflores. O sea, y un grupo entramos, Francisco Prada, mi persona, y 2 más que no recuerdo sus nombres. Y le entregamos una carta, eso está en la prensa de la época lo
lo recogió. Pero tal era la presión, él incluso allí, no se me olvida, él me lo dijo, y él incluso hizo una carta que está en mi libro Hoguera de una adolescencia intemporal, ahí está la carta de Ramón J. Velázquez, donde él recuerda este pasaje que narra. Pero él ahí nos dijo que que era lógico que sobreseyeran a los rebeldes, que eran militares patriotas, siendo un hombre de derecha, intelectual de derecha. Terminó haciéndolo Caldera. Pero, ¿quién tomó la rienda de la DICIP y del DIN? Un general que le decían Rafael Aníbal Rivas Hostos. Heinz Puro Asanzó. Mejor ni hablemos, pues. Por un lado Caldera hablando todo esto, la policía metropolitana intacta, las redadas, la ley de vagos y maleantes siguió, la COPRE con Ricardo Convellas, ese era el que perteneció a la Comisión Presidencial Constituyente, entre otros con Escardal o Jorge Olavarría y yo. Era presidente de la COPRE y no se reformó nada. Siguió esa represión, claro, debo decirlo, no equiparable a la de las masacres que mencioné, no, porque ya había una conciencia muy grande en torno a este tema de los derechos humanos, había una fuerza moral muy grande, y lo que pasó el 27 de febrero fue terrible. Esa matanza fue tan abominable que obviamente había una conciencia mayor de denunciar, pero allá voy, de denunciar, pero hasta ahí. O sea, no había, era imposible. Habría casos excepcionales, 1, 5, 10%, que un agente del Estado por cometer una violación a derechos humanos fuese preso. ¿Por qué? Porque existía una leguleyería que se llamaba averiguación de nudo hecho. ¿Alguien recuerda eso? ¿Tú lo recuerdas? Da una explicación mínima y luego doy mi versión. Ese era el 75H con el Código de Pensamiento Criminal. Se había una averiguación de nudo hecho, que era una averiguación totalmente previa, espalda a toda la garantía y derecho procesal. Era preliminar, era una averiguación preliminar a la averiguación. O sea, hubo un asesinato por parte de la policía contra X. ¿Qué se supone? Baja la flagrancia o a la averiguación ordinaria y ya comienza como es en todo el mundo. Allí no. La averiguación de nudo hecho era previa a la averiguación formal. ¿Y cuál era esa averiguación? Era impresionante. Bueno, tenía el fiscal que pedirle al jefe de la policía: ponte, están involucrados 3 policías, ¿cuál es la cédula de ese policía? Envíe su currículum, envíe cuándo entró, envíe la orden de servicio. ¿Qué hacía el jefe de la policía? Enviaba el currículum, enviaba cuándo entró, pero no enviaba la cédula, no enviaba. Entonces, como no la enviaba, pero se lo juro que eso era tal cual, no se quedaba. La averiguación de nudo hecho podía durar 10 años, 5 años, 9 años. Entonces el juicio nunca llegaba. ¿Por qué? Porque los funcionarios policiales tenían el privilegio de tener primero esa averiguación de nudo hecho. Entonces, de verdad, era imposible. Era más que imposible, era frustrante ser un activista de derechos humanos en esa época. Y si había un fiscal digno que trabajaba en derechos humanos, se frustraría, porque por más que quisiera investigar, al final no va, eso no va. ¿Qué era lo único que milagrosamente uno lograba? Que yo recuerdo, los habeas corpus, los recursos de amparo. Cuando detenían a alguien, nos llegaba la información. Yo me refiero a los, vamos a decir, clientes a honores míos, eran
todos de izquierda, que si miembros del PRD, de Bandera Roja, ¿qué? Mira, se llevaron preso a Douglas, se llevaron preso a Luis Figueroa, se llevaron preso a cualquiera que ustedes se imaginen. Este que está aquí le tocaba meter un habeas corpus, un recurso de amparo, y era como una ruleta rusa. Unos sí, otros no. No, era una dirección de derechos humanos con el padre Olazo solo y, o sea, algo. Y Darío Abadel fue peor, porque no estaba un padre Olazo, o sea, ahí eso era nada. Ni una escuela nacional de fiscales que hablara de este tema. Entonces vean esto, era tan difícil. Yo creo también ser policía como trabajar en derechos humanos, porque ser policía también era difícil. Porque yo imagino un jefe que tenía a la vez un jefe, los mandaba a hacer lo malo, y si tú no lo hacías te botaban o te suspendían. O sea, era algo realmente nefasto, ¿no? Por eso yo digo que nada más apropiado para un funcionario que obtiene una carrera policial o un miembro de un sistema de justicia que apegarse a la verdad. A la verdad. Lo que pasó fue esto fue lo que pasó. No distorsionar, no menete, no intoxicar el expediente, no hacer un acta de inicio o un acta policial, una orden de inicio totalmente manchada de mentiras para vengarte de aquello o aquella. O ir a qué. Eso lo vivimos en esta era. Ya no estoy hablando ahora de la Cuarta República. La Cuarta República le decían matraca. Pero es que después eso escaló a un delito atroz, que es la extorsión. ¿Por qué usted tiene que extorsionar? Abusando de su poder. Y si tiene una pistola, la gente se asusta más. Entonces, si no me das esto, si no me das aquello, y se aprovechan incluso, ¿sabes qué cosa a veces me da dolor? Que se aprovechan de investigaciones que está haciendo el Ministerio Público. Voy a hablar de todas las horas, pero particularmente en esta etapa. Es indebido, prohibido e inapropiado aprovecharse de una investigación que está en marcha para, póngase usted, uno de los dos señalados, responsable o inocente, tenga medios de poder venir a, por la vía de la coacción, quitarle sus bienes. Sea un carro, una camioneta, un bien, traspásame los nombres de fulano. ¿Pasa o no pasa? Sí, pasa. ¿Pasa menos? Afortunadamente voy a decir sí, pero sigue pasando. Y entonces nuestra lucha, nuestra victoria, que la vamos a lograr, es erradicar todo tipo de rasgo que tenga que ver con el uso abusivo del poder, sea policial o de un juez o de un fiscal. Porque, por ejemplo, me actualiza la cifra. Yo la última recuerdo eran 415 fiscales procesados. ¿Cuánto es exacta? 421 fiscales procesados. Entre ellos hay lamentablemente algunos que fueron directores y fiscales superiores, pero porque hacen lo mismo, pana. Hay unos audios que me da una vergüenza, yo los he publicado, algunos de ustedes los habrán visto, pero ojalá todos publicaran, pues no es solamente la fiscalía, eso está pasando, ok, puede pasar en otros lugares, eso hay que señalarlo. ¿Por qué tienes que hacer eso? ¿Por qué tiene que estar, dígame, el caso este bochornoso de un fiscal, una directora de la defensa pública y un defensor público?
se les ocurrió la idea de extorsionar a Niño Guerrero. Y él habla ahí en el audio clarito. Lo que pasa es que yo le distorsioné la voz, pero era la voz de él. Le tumbaron $300,000. Y él llamaba a un tal Adi, pero mira, Adi era el enlace con la directora. O sea, la directora era la que tenía la prófuga. No sé, yo a veces digo, hasta capaz la dejaron y no sé. La directora llamaba a Niño Guerrero y le pasaba al tal Adi. Y el Adi entonces hablaba. Y era increíble escuchar todo lo que se decía ahí. Ahora, ¿dónde están? Presos. Lamentablemente, digo, la mente macabra de la directora está prófuga. Ojalá sea detenida en algún momento. El hermano de Niño Guerrero lo detuvieron. O sea que aquí nadie puede cantar victoria. Pero yo cuando hablo de esto, muchachos, vean, es para tener una advertencia. Ustedes saben las veces que han intentado matar al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Es increíble. Pero hay unas que fueron realmente abominables. Por ejemplo, la del 4 de agosto del año 2018. El uso de drones para matar al ciudadano presidente Nicolás Maduro. Eso no fue la pistolita, no sé si de agua, que fue, que le cayó a Trump, no sé. Estos fueron 2 drones con C4, directo a una tarima presidencial, donde por lo que hemos estudiado en su momento, lo estudiamos, ahí pudo haber las víctimas mortales de explotar los 2 drones con C4, pudieron haber sido toda la tarima entera que estaba allí, toda. El cálculo de personas era de 80 a 100. Entre ellos, el alto mando político-militar encabezado por el presidente Nicolás Maduro, los presidentes de poderes públicos. En mi caso yo era presidente del Poder Ciudadano y Fiscal General, que estamos al lado de él, la primera combatiente que estaba al lado de él, más toda la jefatura militar de este país y sus acompañantes. Vean lo delicado. O sea, ¿dónde tenemos nosotros que tener nuestra atención puesta? En esos macro delitos contra la patria, conspiración, terrorismo, grupos estructurados de delincuencia organizada, las mafias de las drogas, los que trafican oye, que se roban unos niños, los meten en unos barcos, aparecen los niños por allá, trata humana, todo esto que estoy mencionando, obviamente hasta los delitos menos graves. Porque si tú no combates los delitos menos graves, eso está comprobado, la impunidad se da de tal manera que escala hacia los graves. Por eso hay que atacar los delitos menos graves, que llaman así, o las faltas, hay que atacarlas. ¿Que tienen garantías? Claro, sí tienen garantías procesales en libertad, pero oye, no puede quedar impune. Yo no sé si ustedes saben esto, pero en Estados Unidos hay estados, ustedes están enterados de esto, donde si usted roba hasta $800, usted no va preso. Qué bochorno, qué bochorno. O sea, usted va preso a partir del robo de $900 en adelante. Porque ellos dicen para no poblar las cárceles de presos, para que no, la gente está mamando y loca. Pero, Ana, ¿qué te pasa? ¿Cómo es eso? $800, o sea, averigüen para que vean. Entonces, vender rifle, armas para matar es legal. Es como comprar una cotufa. Es como
Es algo normal. Impresionante, un rifle que te mata. Bueno, por eso a cada rato matan, tiran unos acribillamientos y mueren serialmente personas. Si tenemos un país asediado, un país bloqueado, 923 medidas coercitivas unilaterales, todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sean civiles, policiales o militares, tenemos que prestarnos a defender ¿a qué? A nuestro pueblo, a la soberanía, de un enemigo poderoso. El enemigo de Venezuela, no crean ustedes, son solamente los visibles, esta extrema derecha neonazi que ha intentado, yo conté desde el año 2023, en mayo, desde el caso del asesino de la Viñeta, hasta estos últimos que hemos revelado, ya escaló a 7 tramas diferentes de intentos de magnicidio, asesinato, asalto de cuarteles. Ahí hay unos paramilitares colombianos, ellos dijeron, son delincuentes, son paramilitares, bien, pero ellos dijeron que los contactaron. Tengo la información de un enlace venezolano que habló con uno de ellos, 3 personas, uno blanco, 2 trigueños de 1,75 m de estatura, que en 3 reuniones hechas le refirieron la propuesta de venir a Venezuela a final de la campaña electoral y el día de las elecciones, cuando ellos van a cantar fraude, a ocasionar actos de violencia. Grupos paramilitares reconocidos colombianos. Entonces, nuestra atención siempre tiene que estar en amenazas como esta. Obviamente los delitos contra la mujer, contra los niños, contra los seres humanos, contra los empresarios, los que trabajan, los emprendedores. Una alcabala, está bien que esté claro, porque en una alcabala usted tiene que decir a alguien que transporta droga o si transporta armas para cometer un delito, claro que sí, pero hermano, si está trayendo una ropa que es la muda de él o se compró una X ropa y por X razón no tiene la factura, por X razón, usted no tiene por qué quitarle eso. Una multa pudiera ser lo que tú quieras, pero quitárselo no, porque eso genera luego una venganza contra nosotros. Nos ganamos, o sea, oye pana, cada uno de nosotros tiene familia. Yo tengo que pensar, oye, como fiscal tengo que actuar bien, día, mañana, tarde y noche. Si cometo un error, enmendarlo. Porque el karma va contra ti, contra tu familia. Uno no puede, porque tenga un arma o porque tenga una credencial de fiscal o de juez, abusar de ese poder por beneficio propio, sin necesidad, sembrarle algo, un expediente falso. Que fiscales han hecho eso, claro, están procesados. Muchas veces se alían con un juez y con un policía para malograr a alguien. Oye, mira, ese tiene real, vamos a inventarle este delito. No, eso no puede ser. Nosotros tenemos ya ¿cuántas circulares? 130, ¿ciento cuántas? 122 circulares. Nosotros debiéramos publicar un libro con eso. Vamos a hacerlo. Vale la pena publicar un tomo con esas circulares para que sea público esto, chicos, de cómo tiene que actuarse, ¿vale? En este país. Basta ya de que digan, ay, yo no sabía, a mí no me dijeron, yo no me enteré. No, vale, ¿cómo que tú no sabías? Está en la Constitución, está en la ley, hay circulares, hay resoluciones, hay todo. ¿Cómo? O sea, un fiscal no puede estar en esa. Entonces, fiscales que hacen lo que les da la gana.
no consultan con el fiscal superior ni con el... Son auxiliares y son unos agentes libres. ¿Qué es esto, chicos? Si tú eres un fiscal auxiliar. No, yo soy fiscal. Ah, porque las anteriores administraciones, fíjate qué locura. Le daban una cualidad, usted es fiscal, haga lo que le da la gana. Usted es autónomo. No, señor. Es como que me diga que un funcionario policial que es autónomo no es autónomo. ¿Sabe por qué? Porque usted debe una jerarquía. Hay una superioridad. Y usted tiene, hay cosas que usted tiene obligatoriamente que consultar. Amerita una orientación. Pero eso es lógico, pues. En una empresa privada igual. Entonces aquí no, haga lo que le dé la gana, no le diga a nadie nada. Ah, pero entonces los casos súper de extorsión que hacía la innombrable anteriormente con el marido y algunos directores estrella que tenía, las simulaciones punibles eran brutales. Tenían hasta locales donde hacían eso, donde citaban particularmente era a empresarios. Pero igual aguas abajo, como ya estaba ese mal ejemplo, bueno, yo siempre pongo este mal ejemplo. 2 directores del MP en la época de la innombrable cayéndose a puñetazos porque se estaban repartiendo una coima, una extorsión que hicieron y como que la tipa le quitó más plata y se cayeron a puños y alguien grabó, o sea, increíble, ¿no? Y siguieron trabajando ahí. Entonces yo cuando hablo en estos términos obviamente me refiero a que no podemos esperar, como también ocurría, tener algunos blancos. Ponte cuando se dio el tema de la corrupción petrolera. A mí me fue bastante, me sentí bien de hacer justicia con un tema tan brutal como ese, porque viviendo en Anzoátegui, siendo gobernador de Anzoátegui, vi cómo la faja petrolífera del Orinoco se estaba convirtiendo en un cartel para la corrupción petrolera parado por la fiscalía de aquel tiempo que no investigó nada, y había unos carteles, el más famoso era el de los Urbanos Fermín, pero no eran los únicos, otros empresarios de origen italiano, otros, y eso replicó luego en el Zulia. Y de repente ver cómo luego, oye, que los fiscales hacían el esfuerzo, los órganos auxiliares policiales hacían el esfuerzo. En los casos más fuertes donde había billete, ¿qué pasaba? Después que venía la fase de juicio, después de estar imputado y acusado y privado de libertad, ¿qué pasaba? De la nada el tribunal otorgaba una medida cautelar. Qué terrible. ¿Ah? Y entonces existía el efecto suspensivo de la fase de juicio, apelaba igual, nada, libre. Y entonces le daban que una cautelar y se fugaba. Hay varios italianos fugados, viven en Estados Unidos tranquilos con la plata robada o en Italia. Eso ya no puede jamás ocurrir, porque vean, o sea, cómo los malos ejemplos se pueden reproducir. Estamos hablando de un sistema clave en el país, el sistema de justicia. Un fiscal es cada día mejor cuando tiene a su lado un órgano auxiliar mejor. Yo creo en los órganos auxiliares de justicia y los defiendo. Yo defiendo a las policías que con nosotros investigan, porque vamos de la mano, somos un equipo, ¿verdad? También tenemos nuestra Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, muy bien. Pero oye, sería triste que yo agarre y diga ahora, oye, voy a crear una policía de investigación adscrita a la Fiscalía, porque es que no me apoyan los órganos auxiliares. No, yo tengo que tener fe y creer en los órganos auxiliares de justicia. Y aquí están de la PNB y de la Policía Municipal de Caracas, creer en ustedes y apoyarlos a ustedes para que sean mejores policías,
mejores funcionarios. Y por eso estoy aquí dando esta conferencia, esta charla, para que les quede algo y una reflexión por lo menos de lo que aquí estoy diciendo. Y me disculpan si aquí habían 17 páginas que iba a leer, pero no leí ninguna, no importa. Creo que también así quedó bien, porque de repente yo lo que quería aquí hablar era antecedentes. Bueno, eso lo pudiéramos decir ya ahora. Los antecedentes de esta lucha nacen, según lo que yo he investigado, con quién fue uno de los precursores de los derechos humanos en el mundo: Jesús, Buda, Mahoma. ¿Por qué? Porque ellos lanzaron en sus profecías códigos de conducta, de actuar con ética. Y eso tiene que ver con la dignidad humana. Espartaco, en la lucha en contra de la esclavitud. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789, producto de la Revolución Francesa. Obviamente la Revolución Bolchevique. Ahora que estuve en San Petersburgo me impresionó ver tantas cosas vinculadas a esa etapa. ¿Por qué? Porque si la Revolución Francesa le dio orden a los derechos humanos de carácter individual, intransferible, como son el derecho a la vida, la integridad física y a la libertad personal, la Revolución Soviética se lo dio a los derechos colectivos de carácter social: el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a vivir dignamente, más allá de que te respeten tu derecho a la vida. Y eso fueron gracias a esas dos revoluciones, la francesa y la bolchevique. Obviamente luego vino la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, producto de las atrocidades que se vivieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y ahí nacieron los derechos humanos de primera generación. Luego, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eso se fortalece, lo aprobó la ONU. Luego el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales le da rango a los derechos colectivos. O sea, valió la pena lo que hicieron los revolucionarios franceses y soviéticos. Y luego, obviamente, lo que hemos hecho nosotros para todo esto que he mencionado: traerlos a nuestra Constitución, traerlos a nuestra legislación, no solo Constitución, sino las leyes, traerlas a las ordenanzas, a las leyes estadales y, en el caso del Ministerio Público, a las circulares y resoluciones. Espero pues que este mensaje de bien haya servido para que ustedes tengan un sonido de alerta, una curiosidad de averiguar más, de aprender y saber que la vida es breve. Hay gente que dice que no, que la vida es larga, yo me moriré a tal edad, ok, pero termina siendo breve, porque el mundo tiene miles de años y un ser humano, si es la expectativa de la vida más larga, será 100. El mundo existirá más allá de nosotros, pero el ejemplo que pongamos nosotros, el ejemplo que demos, eso sí va a quedar, más allá de la vida física que nosotros tengamos. Sigamos ese buen ejemplo de todos estos precursores. Muchísimas gracias. Y quisiera aprovechar para difundir ahora, si están disponibles, difundir este código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que para mí ha sido siempre una norma muy hermosa, a pesar de que no tiene muchas, vamos a decir así, no es una proclama larguísima, tiene 8 artículos. Fue aprobada y adoptada por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 1979, pero tiene cosas sumamente grandiosas que debiera ser algo del día a día de los funcionarios policiales.
de los agentes del Estado, de los jueces, de los fiscales. Solo voy a leer el primero y el último. Dice el primero: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido para su profesión. Así va. Y el último dice, el octavo: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ello y por oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuera necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctiva. Excelente, bueno, muchas gracias.